Nidia Guadalupe Hernández Espinosa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. ¿También bien? ¿Por qué me hablas de usted? Ay, porque siempre le hablo de usted. Está bien. Pero le voy a hablar de tú. Eres por esta ocasión. Licenciada, tienes una licenciatura en fisioterapia. Ajá, estudié en la Universidad del Valle de México, en el campus Zapopan, aquí en Guadalajara. Y aparte tienes una maestría en gestión de instituciones y centros hospitalarios. Sí, también por la UVM. Y aparte eres cosmetóloga. Sí, estudié también en Guadalajara en el Instituto de Cosmetología y Cosmetría Integral. Para quien no sepa, ¿qué es la fisioterapia? La fisioterapia, bueno, según la WCPT, que es la Confederación Mundial de la Salud, es una profesión de atención de la salud que se ocupa de la función y el movimiento humano y de maximizar el potencial físico. Eso es a grandes rasgos lo que es la fisioterapia. Realmente pues nosotros nos dedicamos a regresar o ayudar a las personas en la movilidad después de una lesión. A que recuperen su movilidad. A que recuperen su movilidad. En lesiones como posquirúrgicas, neurológicas, en geriátricos, en pediátricos, pues abarca muchas áreas la fisioterapia. ¿Cuáles son esas áreas? Geriatría, pediatría, cardiología, ginecología, neurología, y pues son las que más se ven pacientes en la fisioterapia. Son las principales. ¿Cuándo debe uno recurrir y de a respiración también? ¿Cómo es la respiración? Pulmonar. Ayudamos a los pacientes que tienen EPOC o alguna enfermedad pulmonar a que aprendan a volver al movimiento, a que aprendan a la respiración. Ese tipo de fisioterapia también. No sabía de eso. A ver, cuéntanos. Sí. Pues ahora que estuvo el COVID, la fisioterapia entró mucho en la recuperación del paciente post-COVID. Les ayudaron los que están especializados en esta ¿Es una especialización? área. Pues no hay como tal una especialización en fisioterapia, pero sí hay diferentes certificaciones, cursos, todo. Ya cada quien va tomando lo que más te va gustando, que es lo más indicado. Hay personas que hacen de todo. Uh-huh. Pero los que se dedican a fisioterapia pulmonar son los que se encargaron de estos pacientes, ayudarles a respirar. Ahora sí que ese fue su principal función, la fisioterapia. ¿Tú en qué rama estás? ¿En qué parte de esas áreas de la fisioterapia Yo estás? solamente veo pacientes geriátricos y veo pacientes de trauma, algún esguince, alguna cirugía de rodilla, de cadera, de tobillo. Casi siempre veo miembro inferior, que son las piernas, y geriátricos, pacientes que han perdido la movilidad con el tiempo, pacientes que están en cama, ya adultos mayores. Pues yo les ayudo a que sus actividades de la vida diaria las puedan hacer independientemente. Para quien no es un paciente posquirúrgico o no ha tenido una lesión, como yo, que acudí a ti, ¿cuándo debemos ir o cuándo debemos recurrir a un fisioterapeuta? Siempre que hay un dolor, el dolor en cualquier parte del cuerpo no es normal. Entonces, siempre que haya algún dolor en la parte que sea de nuestro cuerpo, hay que acudir a fisioterapia, al médico, y pues checar qué es ese dolor, porque puede ser desde una contractura hasta algo más grave. Entonces, pues eso sí tenemos que revisarlo siempre con profesionales. En tu experiencia y aquí en la barca, ¿cuáles son los tipos de dolores más comunes por los que suelen acudir a ti? Por dolores de espalda, dolores lumbares, lumbalgias, que es el dolor en las lumbares,
dolor de rodilla, dolor de cadera, ya puede ser por un desgaste, por la propia edad, por alguna lesión en alguna actividad física. Son por lo general lo que yo tengo de pacientes o atiendo. Eso es lo que suele llegar a ti. Eso es lo que... ¿Llegan con diagnóstico y sin diagnóstico por parte de algún otro médico como quizás un... Puede ser un trauma o un médico rehabilitador. Puede ser un médico general, pero casi siempre llegan sin diagnóstico. Los pacientes que ya son postquirúrgicos, que tuvieron una cirugía de rodilla, una cirugía de las lumbares, de hernias lumbares, ellos ya traen la indicación, ellos ya están con su indicación médica, entonces nosotros ya los vemos conforme el tiempo que vaya pasando de la cirugía. Y esos pacientes que llegan a ti por un dolor, bueno, yo llegué a ti por un dolor de espalda y buscando un masaje, ¿no? Creyendo que el masaje me iba a aliviar, pero luego me aclaraste que un fisioterapeuta no es un masajista. Sí. Es algo controversial entre los fisioterapeutas porque hay muchas personas que están en contra de dar masajes. Sí hay estudios que han revelado que el masaje ayuda, sobre todo a bajar los niveles de estrés, de ansiedad, pero nosotros no solo damos masaje. O sea, nosotros como fisioterapeutas o en esta área tenemos que enfocarnos en el movimiento, porque pues eso es a lo que nos dedicamos, a mover. Y entonces eso que me diste tú, que yo llamo masaje, realmente no es un masaje, es una terapia. Se llama terapia manual, está dentro del masaje. La terapia manual pues lleva el masaje porque utilizamos nuestras manos para dar el bienestar corporal a la persona, pero lo complementamos con ejercicios que pueden hacerse en casa. Y nosotros les enseñamos a cómo moverse. Aparte realmente. Eres muy puntual porque a mí me dices, tienes que hacer esto realmente, ¿sí? Y me sorprendió algo de tu terapia porque yo acudí a varios lugares y no sentí que mejoraba como por momentos, pero me llamó mucho la atención que yo llegué contigo y no fue, acuéstate y te pongo unos electrodos. Uh-huh. ¿Qué sucede con los electrodos? ¿Cuándo sí se tienen que utilizar? ¿Cuándo no? Bueno, los electrodos son una parte complementaria de la terapia. En realidad la terapia pues lleva muchos elementos o muchas, dependiendo de lo que el paciente necesite. Por ejemplo, suelo yo hacer una terapia, dependiendo lo que tenga el paciente, claro, pero yo suelo poner electrodos porque nos ayudan a desinflamar, nos ayudan a minimizar los dolores, las molestias musculares, pero también me enfoco mucho en el movimiento, en enseñarle a las personas desde cómo recoger una basura que se cayó al piso hasta cómo sentarse, hasta cómo levantarse de la cama, porque todo eso pues es algo importante que realmente nunca nos lo enseñan y pues no lo aprendemos y nadie nos lo dice. Entonces yo, como veo pacientes ya adultos, me enfoco mucho en eso, en ayudarles a mejorar su postura y que pues puedan hacer sus actividades de la vida diaria sin ningún problema, puedan subir escaleras, puedan ir al baño, porque a veces hasta ir al baño es complicado para los adultos mayores. ¿Qué sí puede diagnosticar un fisioterapeuta? Como tal no podemos hacer diagnósticos. Sí nos lo enseñan, pero no muchos lo hacemos. Nos pegamos más a lo que el médico diga en el diagnóstico, pero nosotros hacemos ese diagnóstico nuestro y nosotros le metemos nuestro propio terapia, sí, nuestro propio evaluación para poder darle la terapia conveniente al paciente.
¿O no? Podemos ver nosotros, por ejemplo, si llega alguien y sabemos valorar el esguince, porque es algo muy puntual que lo ves, si es un esguince primer, segundo, tercer grado, nosotros lo podemos ver por los síntomas y los signos que trae el paciente. Pero como tal, para hacer algo más, pues tendrías que mandar a hacer estudios de imagen, que tendrías que hacer una receta con medicamento. Nosotros no podemos hacer recetas. Ustedes no pueden hacer una receta. Nosotros no hacemos recetas. No podemos inyectar, o sea, no podemos tomar el papel del médico. No pueden inyectar. No podemos infiltrar, que está muy de moda, infiltrar en estos días. Nosotros como fisioterapeutas no podemos, al menos que estés certificado, hayas tomado un curso, estés capacitado para hacerlo. Pero como tal, no se puede. Eso requiere una certificación. Sí, claro. O sea, parte de su tratamiento está prohibido que sea invasivo. Sí, a nosotros no nos enseñan eso en la licenciatura. Nosotros no nos enseñan infiltraciones. O sea, nosotros nos enseñan todo lo que es fuera o sea, todo lo que no es invasivo. Hay un caso por ahí, habíamos ahí medio platicado sobre una infiltración que hubo, ¿fue en Monterrey? Fue punción seca. Al parecer una estudiante abrió su consultorio o empezó a dar sus terapias. No sé en qué grado porque no lo dice la noticia, pero ella hizo una punción seca en la espalda y la paciente que fue la que expuso el caso dijo que en tantas horas empezó a sentir mal, llegó a urgencias al hospital y tenía una lesión en sus pulmones que casi la lleva a la muerte. ¿Una perforación? Una perforación. Yo sé de punciones secas. En algún momento estuve con punciones secas. Entonces, creo que es importante puntualizar que nosotros como fisioterapeutas, a menos que tengamos un respaldo de estudio, podemos hacer punción seca, podemos infiltrar y podemos dar recetas. Esa es una certificación, tienen que estar certificadas para eso. Sí, tiene que ser un estudio después de haber egresado de la licenciatura. O sea, como estudiante tampoco se nos permite hacer ese tipo de cosas. O sea, porque pues no estamos tratando con animales, son personas y al final de cuentas estamos recuperando la salud del paciente, no afectándolo más. Creo que si trataran con animales también alguien les iba a brincar por ahí. Sí, claro. Pero pues, o sea, al final de cuentas son personas con las que nosotros tratamos y pues no es cualquier cosa, ¿no? O sea, no podemos tomar a la ligera la fisioterapia. Platicando con el maestro Aldo Díaz Nuño, porque leí en su página, es el presidente nacional del CEPEF, y me llamó la atención mucho algo que ellos predican y que es que la ética no se enseña, ¿no? No hay nadie que nos certifique con ética, ni a ti como fisioterapeuta, ni a mí como instalador eléctrico. O sea, me pueden certificar de que soy capaz de hacer una instalación, a ti te pueden certificar de que eres capaz de dar fisioterapia, pero en ética no. Sí. Y ahí... Y es lo que creo que nos falta mucho. Al menos en el área de la salud, creo que es algo, ya no generalizo, pero sí es lo que la mayoría de las personas, o sea, creo que no hemos entendido que si no lo podemos hacer, podemos referirlo a alguien que sí sepa hacerlo, a alguien que sí esté capacitado para eso y no quedarnos solo a ese paciente por generar más ingresos. Entonces yo creo que desde ahí viene la ética, saber cuándo sí somos capaces y cuándo no somos capaces. Sí, creo que sucede en todo, sí, pues no sé cómo describirlo, quizás sea como un músculo a desarrollar, la ética, sí, o una habilidad o una cuestión moral, no lo sé, o de conciencia, pero sucede en todo y sucede. Conmigo también sucede, ¿no? Ayer sacamos un montonal de cables que eran puros pedacitos pegados. Volviendo a lo tuyo,
¿Qué más? Ya no diagnosticar, porque ya me dijiste que no diagnostican ustedes, pero ¿qué más sí puede ver un fisioterapeuta que dice, sí, esto sí puedo hacerlo yo y puede indicarle al paciente y darle las recomendaciones y tomar el caso? Aparte del dolor, que es muy común que dices que son zonas lumbares, rodilla. Pues también depende lo que vea el fisioterapeuta. En este caso, pues puede haber hasta desde un EBC, una persona que tuvo un derrame cerebral, y quien se dedique a lo neurológico puede tomar ese caso y empezar a movilizar. Realmente, pues nuestro fuerte es la movilización. No hay como algo que nosotros digamos, esto sí, esto no. Más bien es dependiendo de lo que tú estés acostumbrado a ver en los pacientes. Si ves puros traumas, si ves pura rodilla, pues te especializas en ver pura rodilla. Si ves hombro, pues te especializas en ver hombro. Hay muchos casos donde pues a veces las personas no conocen lo que es la fisioterapia en sí y piensan que es igual que un sobador. Y van y quieren que les truenes, y van y quieres que, porque descansan, porque esto, pero pues también es peligroso. Es que sí se descansa. Una vez a mí me lo hicieron y sí dices así, cuéntanos de eso, porque... Sí se descansa, pero... ¿Qué riesgos corre alguien que le truenen la espalda? Porque luego aparte te dan también unos estirones. No sé si fuiste tú la que me dijo que no me anduviera tronando los dedos, porque yo era muy de tronarme los dedos y también me dijeron, no hagas eso, por favor. No. No tiene nada de malo tronarse los dedos, pero pues no es algo que practiquemos diario. Más bien creo yo que cuando haces las cosas bien puedes hacer lo que sea, ¿no? Creo que sí es algo satisfactorio, tal vez hasta tronarte los dedos, hasta por nervios lo haces inconscientemente, pero no te vayas a tronarte la espalda. Pero hay formas de hacerlo, ¿no? Hay personas que también están capacitadas para ese tipo de acciones o en ese tipo de casos, pero por ejemplo, pues aquí todavía se da mucho lo de los sobadores, que la gente va y lo que quiera cooperar y va y se truena la espalda y que se le suben encima y que les den jalones en la articulación porque les duele y eso, y al final terminan muy mal. Yo he tenido muchos casos de personas que han ido conmigo que las vio un sobador y pues llegaron con el hombro congelado, sin poder mover el brazo, con problemas de espalda más severos, con hernias de disco. Hay personas que hasta se han quedado sin caminar por esta práctica. Digo, suena como... Yo no dejaría que se me subieran en la espalda. Digo, definitivamente tú no sé si Gerardo dejaría que se les acostara, que se le subieran en la espalda y le caminara, ¿no? O que nos tironearan de una mano para aliviar un dolor en el hombro. Es complicado entonces, ¿sí? ¿Qué sí puede hacer un fisioterapeuta? Puede movilizar, puede ayudar al dolor, puede poner algunos ejercicios de apoyo en casa, puede, pues más que nada eso, mover en todos los sentidos, en todo el cuerpo sin preocupación de que vaya a haber que puede suceder, que haya algo malo, que algo salga mal, pero haciendo las cosas conscientemente y sabiendo lo que estás haciendo, es muy poco probable que generes otra lesión. Pero entonces ya estamos hablando de una terapia muy personalizada, de terapeuta-paciente. Sí, sería lo más conveniente. Hay en muchos casos donde no se puede ver a un solo paciente, por ejemplo ¿Tú estuviste en el DIF? En DIF. Estuve 1 año y medio en DIF. Ahí veíamos, aquí en la Barca, no sé en otros DIF, pero aquí veíamos 2 pacientes por hora. Y pues si con un paciente tienes que tener mucha responsabilidad, con 2 pacientes creo que se hace multiplicado,
porque tienes que estar muy concentrado en lo que estás haciendo, porque puedes llegar hasta quemar al paciente con electrodos, con las compresas, un mal movimiento que él haga por un dolor o por algo que generes puede llegar a ser pues perjudicial para el paciente y para uno, porque realmente también pues si tienes conciencia te quedas con eso, ¿no? Híjole, le hice esto mal y esto otro. Creo que pasa siempre en cualquier licenciatura, en cualquier estudio, cuando vas empezando. Sí, a todos. Yo también salgo y digo, ay, sí se cae la lámpara y sí. Sí. Entonces, lo más conveniente es que pues sea una terapia personalizada. En estos casos, como servicios públicos no se puede, pero sí estar consciente de que te está dando la terapia un fisioterapeuta, alguien que sepa lo que está haciendo, porque hay muchos lugares donde hay muchas personas trabajando y no son fisioterapeutas. Entonces sí tenemos que estar conscientes de eso. Quiero volver a ese punto de que no sé si realmente tenga que ver con ética, o sea, una parte de ética y otra parte sea como preocupación de uno mismo, porque quizá haya gente también capacitada que no se va como nosotros pensando si pueden surgir cosas, ¿no? A lo mejor es algo como más personal sí. Sí, puede haber un electricista, un fisioterapeuta que dice, bueno, ya me voy, hice bien mi trabajo y demás, ¿no? Sí, exacto. O sea que tenemos como cierta ansiedad. Tengo un dato, quiero buscarlo y aquí está. Dice que en México contamos, y lo quiero leer porque quiero pasar a algo que mencionaste. En México contamos con una proporción de 2.77, o sea, 3 fisioterapeutas por cada 10,000 habitantes. Es algo muy pequeñito, o sea, sí. Son muy pocos, ¿sí? Y quizá por eso surgen lugares, clínicas, establecimientos, tratando de compensar esa demanda, ¿sí? Y quizá por eso surgen esas terapias grupales. Y aquí me gustaría preguntarte si realmente funcionan. Sí funcionan las terapias grupales cuando son para movilizar. Por ejemplo, nosotros practicábamos en asilos y nosotros poníamos a todos los pacientes a hacer una actividad todos juntos. Sentadillas, levantar una pierna, levantar otra, levantar los brazos. Ese tipo de terapia funciona grupal. Voy a leer algo sobre un estudio que se hizo en España. Fue publicado en el 2017 por la revista de Rehabilitación, que es la revista de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, y estaban tratando de encontrar si las terapias grupales tenían alguna diferencia con la terapia personalizada, pero y resultó que sí, resultó que no había diferencia entre lo grupal y lo personalizado, pero se dieron ciertas condiciones. Una, que todos los pacientes tendían, aquí tú me vas a ayudar, tendinopatía del manguito de los rotadores del hombro. Uh-huh. ¿Sí? Es una lesión en el tendón del hombro. Ok. Y que todos fueron supervisados por un grupo capacitado para ese tipo de terapia. Y me suena mucho a lo que estás diciendo tú, ¿sí? Que van ustedes, dan rehabilitación en un asilo, pero es todos parejos a hacer lo mismo. Y quiero creer que lo que me estás diciendo es que están ustedes ahí, profesionalizados, observando además a cada paciente si está cumpliendo, aunque todos tengan unas indicaciones en común, que se levantar mano derecha. Estoy hablando a lo loco, ¿sí? Tú corrígeme. Sí. Están ustedes supervisando, ¿sí? Sí. Nosotros... Pero adelante. Nosotros en hay un nombre específico para esa terapia, la verdad ya no lo recuerdo, pero nosotros hacíamos eso. También porque en ese tipo de situaciones a los pacientes les sirve convivir.
la mayor parte del tiempo están solos, no platican con nadie, entonces la convivencia entre todos ayuda también en su estado de ánimo. Entonces, en este tipo de situaciones sí funciona la terapia grupal. Obviamente, yo creo que como paciente uno quiere una atención personalizada, uno quiere llegar a un espacio y solamente estar la persona, y creo que en lo privado, pues eso es lo que la persona quiere y por lo que está pagando, ¿no? Al menos no se puede. Yo lo veo desde ese punto. Cuando no se puede, hay muchas clínicas que tienen sus cubículos. Y de repente pues puedes pasar a los pacientes que tienen problemas de la rodilla, pues los pasas a los dos juntos para que no haya como ese problema de que, ay, qué pena, y me va a ver y esto, ¿no? Entonces creo que también hay que saber cómo manejar esa situación. Porque sí, a veces es imposible solamente ver una sola persona, y como en estos lugares del DIF, o sea, no es como que uno quiera verlos, no quiera más bien verlos a ellos personalmente, sino que a veces pues no se puede. Entonces, en este caso, pues hacer lo mejor que se pueda para que el paciente se sienta cómodo y para que la terapia le funcione. Y no crean como que la terapia es como algo de que, ay, me curo yo solo, yo también lo puedo hacer, y empiecen como a, pues... Abandonar y pues no creer en lo que es la terapia, ¿no? Porque realmente tiene muy poquito que la terapia empezó como a hacer un boom entre la sociedad, porque antes pues no. Antes los médicos daban ellos mismos los ejercicios, o ellos mismos decían, haz esto en tu casa, haz esto, otro, y regresas y vemos cómo te va. Y ahorita ya los mismos médicos mandan a terapia al paciente. De hecho, hay muchas cirugías que el paciente sale del quirófano y ya le estás dando terapia. Entonces creo que también eso ha ido avanzando y es bueno. Como fisioterapeuta y conociendo aquí creciste, aquí te desempeñas, ¿qué mensaje quieres transmitirle a la gente? ¿Cuándo debe acudir? ¿Ante qué signo o síntoma debería de plantearse el acudir a un fisioterapeuta? Bueno, cuando una persona hace demasiado ejercicio, que practica ejercicio todos los días, hay que acudir a terapia. A terapia para descarga de músculo, para evitar lesiones, para este tipo de que pueda ser funcional en su ¿Todo su tipo actividad. de ejercicio? ¿Estás hablando específicamente de ejercicio de fuerza? No, todo tipo de ejercicio. Porque a mí me quitaste mi Corredores. semana que estaba saturadísima de gimnasio, natación, y llegaba contigo y me dijiste, tienes que parar. Sí, por claro, favor. pues hay que saber también dosificar el ejercicio, ¿no? O sea, también hay que, si un día vas a hacer natación, pues dedicarte a natación; si un día vas a hacer gimnasio, dedicarte al gimnasio, pero todo dosificado, todo conforme el cuerpo lo vaya necesitando. También el cuerpo sabe en qué momento parar, que nosotros no queramos parar, el cuerpo es diferente, pero el cuerpo da también señales de que tienes que parar. ¿Es como una cultura eso de que si no duele no hay premio? ¿O? Pues a lo mejor puede ser, pero el dolor no es normal. Siempre que haya dolor hay que acudir a un especialista. Retomando, hay mucha lesión en personas que hacen deporte por excedencia de deporte, ¿podría decirse? Sí, hay mucha lesión por se tensa el músculo demasiado, y eso hace que truene el tendón, truene el músculo. Tómame a mí de ejemplo. Tómame a mí de ejemplo para que quizá la gente pueda entender, a lo mejor es válido. Yo hacía pesas diario y luego hacía ligas y me aventaba 1 hora de pesas, y luego iba a natación y luego agarraba la bicicleta, porque yo en mi cabeza, hasta que tú me cambiaste la perspectiva, era muévete, porque si no te va a ir muy mal. Y llego contigo y me dices, no, te estás equivocando. Sí. Ponme a mí de ejemplo para...
Cuando yo te vi la primera vez fue hablar por un tema de dolor de espalda. Ajá. Creo que ya habías acudido con... Sí, ya llevaba recorrida media barca. Algún fisioterapeuta. Entonces empezamos a... Ya me querían mandar con alguien para que me revisara y me operara. Sí, entonces empezamos a desbaratar todo lo que estábamos, el porqué de esa lesión, ¿no? Y por qué no se recuperaba, y por qué no. Conforme íbamos escarbando, nos dimos cuenta que había exceso de ejercicio, había muy poco descanso. Sí. No se dormía lo que se debería de dormir. 4 horas. Y no había pues una recuperación total del cuerpo. Al final de cuentas, no era parar por completo, pero sí hacer pues menos actividades, ¿no? Porque el cuerpo ya estaba dando una señal de que ya era demasiado, ya estaba tronado. Y empezamos a cambiar. De plano estaba yo tronado. Empezamos a cambiar ese chip. Empezamos a dosificar el ejercicio. Un día hacíamos ligas, un día hacíamos natación, un día hacíamos bicicleta, y el día de descanso hacíamos un descanso activo, que podría ser una caminata o la misma bicicleta, pero con menos intensidad. Y empezamos a movilizarnos de diferentes formas, a hacer ejercicios que a lo mejor no se hacían, y eso ayudó. Y aparte me enseñaste a que si estaba yo trabajando con resistencia en ligas o haciendo ejercicio de fuerza, a ser consciente del movimiento que estaba haciendo. Y aparte no hacer tantas horas de ejercicio. O sea, creo que... ¿Por qué? Dilo, ¿por qué? Porque luego a mí me dicen en el gimnasio es mucho porque llego media hora y a veces regreso y todavía hago 10 minutos de liga, más que nada por lo que me recomendaste de las articulaciones y por mi trabajo, ¿no? Que me dices que a veces puedo tener el taladro por mucho tiempo y es impacto al hombro y demás. Pero es bien común que me digan en el gimnasio, no sé cómo tomarlo. ¿Ya acabaste? ¿Ya te vas? O sea, 8 y a las 8:30 yo ya voy de salida, ¿verdad? Porque el cuerpo no necesita 4 horas en un gimnasio. O sea, creo que cuando nosotros dosificamos el ejercicio podemos hacer 1 hora, 1 hora y media de ejercicio y el cuerpo ya lo va a sentir, ya va a haber un cambio muscular. Entonces... Eso buscando masa muscular. Eso buscando, sí, claro, y un bienestar. Realmente cualquier ejercicio da un bienestar general, bienestar físico, bienestar mental, bienestar espiritual. Entonces, desde lo que está científicamente probado, pues no es necesario hacer 1000 horas de ejercicio. Realmente, o sea, lo mínimo para que una persona pueda estar bien, tenga bienestar corporal, tienen que ser 30 minutos. ¿Qué es lo que me recomendaste a mí? Que es lo mínimo. O sea, son los 30 minutos y no diario, porque me pediste que lo intercalara con otro tipo de ejercicios. Sí, y puede ser, por ejemplo, descansando 2 días, un fin de semana. Lo mínimo para que empiece a haber un cambio es 3 veces a la semana hacer ejercicio, 30 minutos del ejercicio que sea. Y ya después, cuando el cuerpo se acostumbre, podemos irle subiendo de intensidad, podemos irle subiendo de tiempo, podemos irle hasta cambiar un ejercicio, poder combinar un ejercicio un día, un ejercicio otro día, pero pues movernos, que es lo que la terapia o la fisioterapia hace, ¿no? A mí específicamente me recomendaste ligas, ¿sí? Y te pregunté por qué, y lo voy a volver a preguntar por qué. ¿Por qué las ligas? ¿Por qué son buenas? Las ligas nos ayudan a la resistencia. Y en el momento en el que yo te vi, había mucho estrés en todo. Todavía. Todo el cuerpo. Pero entonces, ya no tengo contracturas. Entonces empezamos a trabajar las ligas para ver si nos funcionaba esa actividad. Y al parecer sí nos funcionó. En este caso. Sí. Porque pues no todos los casos son iguales. Entonces, pero en este caso nos funcionó, hubo mejoría. Bastante. Y creo que también hubo como un impacto de ver el cuerpo distinto al ejercicio que se hace en el gimnasio, por ejemplo. Sí, recuerdo, siempre soy consciente de cuando estoy haciendo el ejercicio que me recomendabas mucho la forma en que tenía que moverme y concentrarme
exclusivamente en el músculo y sobre todo en no sentir impacto en otra parte, ¿no? O sea, que si estoy haciendo bíceps, pues tendría que sentir la fuerza en el bíceps y no en el codo o en la muñeca o en el hombro, porque entonces estaba haciendo mal mi ejercicio. Sí, pues realmente es no hacer compensaciones, que es lo que sucede cuando uno tiene un dolor. Por ejemplo, un dolor en la cadera, uno compensa a la hora de caminar para no sentir esa molestia. Entonces después tenemos dolor en la otra cadera por la compensación que se hizo. Entonces ahora, en vez de recuperar la movilidad y quitar el dolor de una sola cadera, vamos a tratar las dos, porque esas compensaciones afectaron a la persona. Y pasa en todo, hasta como uno se sienta. Si uno se sienta y está en una posición así, pues empieza a haber molestias en la espalda. Y es que no hago nada y uno ya empieza a escarbar y es como, ok, tardas tantas horas sentado y no te mueves, no te levantas a moverte entre cierto tiempo de las horas y pues empieza a haber un deterioro, ¿no? Ok, ya recomendaste y ya diste esa advertencia de cuándo deberíamos de acudir a un fisioterapeuta así, y ahora me gustaría que a la gente que te puede escuchar o ver, o ambas, ¿qué tiene que cuestionar cuando va con un fisioterapeuta para que su terapia sea la adecuada? ¿O qué señales de alerta hay para que diga, vámonos, no es aquí? Creo que también es una cuestión de intuición. Es como cuando uno va al psicólogo. Tiene que estar buscando uno el psicólogo que más confianza le transmita. Creo que eso también es parte de, pero sí tomar en cuenta que sea licenciado, que esté egresado de una universidad, que no sea solamente porque me capacitó fulanito y yo ya abrí mi propia clínica o consultorio, y no quedarse con ninguna duda, que el fisioterapeuta tenga la capacidad de resolver todas las dudas, aunque a veces no se sepan, pero de decir no sé, saber decir no sé, pero lo voy a investigar y en la próxima sesión te digo, porque también es válido, no sabemos todo de todo. Entonces, ¿qué preguntas podría hacer alguien que quiera asistir a terapia? ¿Qué preguntas? Pues depende del tipo de lesión que tenga, cuál es el método que va a utilizar, qué es lo que va a cuánto tiempo va a durar la terapia, que el tiempo también es algo que no tenemos definido, porque hay personas que como pueden durar 6 meses, pueden durar 1 año, pueden durar 3, entonces depende muchos factores para que haya una recuperación. Entonces, pero creo que más que nada preguntarse si realmente es un profesional. La idea si estudió pues fisioterapia. La idea de abrir este espacio es precisamente para atraer a profesionales como tú y tratar de llegar a la gente común, a la gente que quizá no tenga mucho acceso a la información de un profesionista hasta que ya se tiene que presentar con él. Y suelo hacer esta pregunta a las personas con las que me entrevisto, ¿dónde, desde tu punto de vista, el paciente que requiere terapia física debe decir no es aquí? O sea, ya lo mencionaste, o sea, si lo quieren infiltrar, tendría que preguntar si esa persona está capacitada para infiltrar. ¿Y qué es lo que infiltran? Porque a veces sí, claro, les pueden infiltrar solo agua y es o sea, ya dicen que fue lo que les infiltraron, les cobraron carísimo y un placebo. Entonces, desde que pues quieren ponerte algo invasivo. La terapia física no es invasiva. No. ¿Sí? O sea, esa es como la primera advertencia para alguien que va a terapia física. Si lo quieren inyectar, infiltrar, o ingresar algo a su cuerpo, no es propio de la terapia física, a menos que que esa persona esté capacitada y certificada. Ajá, sí, pero por lo general, pero por lo general, aunque, o sea, infiltraciones, yo creo que ningún fisioterapeuta debería de hacer.
Creo que eso es algo que sí hay certificaciones para punción seca, pero que yo sepa, para infiltraciones en fisioterapia no las hay. Solo las hacen los médicos, rehabilitadores, los traumatólogos, pero de ahí en más no tiene por qué hacerlo un fisioterapeuta. Ni siquiera inyectarte botox, ni siquiera inyectarte nada de eso, porque para eso están los médicos estéticos. O sea, creo que saber que vas con un fisioterapeuta es, creo que la recomendación también es algo importante. Creerle a la otra persona que la terapia funciona. Que si tú ves a una persona que tiene una lesión y ves que se recuperó, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Por qué quedaste bien? ¿O por qué estás funcional? O sea, haces tus actividades de la vida diaria sin problema. Y pues no ser egoístas y recomendar a la persona que les apoyó, les ayudó, ¿no? Pero siempre sí, yo siento que siempre deben de investigar que esa persona sí esté capacitada para eso. Tiene el derecho el paciente a preguntar. Claro. De hecho, incluso en mi profesión sucede, ¿no? O sea, muéstrame realmente que tienes la capacidad de hacer ese tipo de instalación. Y de preguntar todo, o sea, que en una cirugía de rodilla, ¿por qué se me inflama? ¿Por qué tengo la cicatriz roja? ¿Por qué se me abrió la cicatriz? ¿Por qué sigo teniendo dolor? ¿Por qué esto? O sea, todo el por qué que se les ocurra pueden preguntarlo y están en su derecho de Y hacerlo. Finalmente es para su beneficio. Sí. Y siempre saber qué es lo que uno tiene. O sea, siempre tener un diagnóstico de lo que tiene uno. Con imágenes, con médicos, con lo que sea, siempre tener el diagnóstico. No solamente, tengo una hernia de disco. Sí, ¿en qué parte del cuerpo tienes la hernia de disco? Para poder trabajarlo desde lo mejor posible y que el paciente tenga la recuperación lo mejor que pueda. Nidia, para terminar, ¿qué más le dirías al público que te está escuchando? Que confíen en la fisioterapia, realmente que se olviden de los sobadores, que sale a veces más caro que ir a las sesiones de terapia, que busquen siempre ayuda cuando tengan alguna lesión. Las lesiones no se curan solas, hay que darles su debido mantenimiento para que en alguna recaída pues no sea más grave. Que siempre pregunten qué les van a hacer, por qué, cómo, cuándo. Siempre les resuelvan sus dudas y sobre todo que como profesionales sepamos derivar pacientes. Sepamos que si nosotros no vemos ese tipo de pacientes, derivarlo a quien sí los vea, porque pues eso habla bien como profesional de todo profesional, creo yo. Entonces, dentro de todo, pues entra mucho la ética profesional, el respeto hacia el paciente, porque también es respetar lo que el paciente está sintiendo. Y pues creerle siempre a alguien que te diga que tiene un dolor, creerle, porque hay quien no cree. Hay personas que, no, hasta los mismos familiares, ¿no? Creo que, no te duele nada, es por la edad, y eso sí. Pero se puede, hay muchas formas de que esa persona pueda tener una mejor calidad de vida y eso pues lo da la fisioterapia. Gracias, Nidia. Ya había tenido muchas pláticas contigo ahí en la camilla yo tirado. Sí. Pero te agradezco que hayas venido. Gracias, espero que pues les sirva a todo el que escuche o vea este podcast y que pues si necesitan algo pueden comunicarse. Sí, te voy a pedir tus datos y ya vamos a hacer una publicación con tu número y de teléfono, cómo pueden contactarte y dónde te encuentran. Claro. Muchas gracias. Gracias y a ti. Qué gusto. Igual.